Cierta vez hubo una mujer que deseaba muchísimo tener un hijo, sin que le fuera concedida la realización de ese deseo. Finalmente fue a hablar con un hada y le dijo: «Mi mayor ambición es tener un niñito. ¿Puedes decirme dónde podría encontrar uno?» «Eso es fácil de resolver», contestó el hada. «Aquí tienes un grano de cebada de una clase muy diferente de aquella que crece en los campos y que se echa de comer a los pollos. Plántala en esa maceta y verás lo que pasa». «Gracias», respondió la mujer, y dio al hada 12 monedas de cobre, que era el precio de la cebada. Luego se fue a su casa y la plantó. Enseguida creció una flor hermosa y grande, de aspecto semejante al de un tulipán, pero con pétalos tan apretados como si fuera todavía un pimpollo. «La flor es muy linda», dijo la mujer, y dio un beso a los pétalos dorados y rojos. Al hacerlo, la flor se abrió, y la mujer vio que se trataba realmente de un tulipán. Dentro de la flor, sobre los verdes y aterciopelados estambres, estaba sentada una delicada y graciosa doncellita, cuyo tamaño era escasamente la mitad del largo de un dedo pulgar. Al verla tan pequeña, le dieron el nombre de Pulgarcita. A modo de cuna le trajeron una cáscara de nuez, elegantemente pulida, con un colchón de pétalos de violeta y otro de rosa como colcha. Allí dormía por la noche, pero durante el día jugueteaba en la mesa, donde la mujer colocaba un plato lleno de agua. Alrededor del plato ponía flores, con los tallos sumergidos en el agua, y sobre ésta hacía flotar un amplio pétalo de tulipán que le servía a Pulgarcita a manera de embarcación. La muchachita se sentaba en el bote y remaba de un lado a otro del plato, con 2 remos hechos de cerda, y era una visión encantadora. Pulgarcita cantaba con una voz tan suave y tenue que su canto era algo como nunca jamás se oyera antes. Una noche en que ella dormía en su camita, un sapo feo, grande y húmedo se introdujo a través de un vidrio roto de la ventana y saltó a la mesa sobre la cual estaba la cáscara de nuez y dentro de ella la niña bajo su pequeña colcha de rosa. «¡Qué linda esposita para mi hijo!», se dijo el sapo, y con esto se llevó la cáscara de nuez con Pulgarcita dormida en su interior y saltó por el agujero de la ventana al jardín. El sapo y su hijo vivían en el borde fangoso de una ancha corriente de agua. El sapo joven era más feo aún que su padre. Al ver a la muchachita en su elegante lecho, solo atinó a exclamar: «¡Croac, croac, croac!». «No hables tan fuerte o se despertará», protestó el sapo viejo. «Y podría escaparse, pues es tan ligera como un plumón de cisne. La pondremos sobre una hoja de nenúfar, en la corriente. Será como una isla para ella, porque es tan pequeña y no podrá fugarse. Y mientras ella se queda allí, nosotros prepararemos a toda prisa una habitación lujosa bajo el pantano, para que te la lleves a vivir cuando te hayas casado». En el medio de la corriente de agua crecían unos nenúfares de anchas hojas verdes, que parecían flotar sobre el agua. La más grande de dichas hojas sobresalía de la superficie mucho más que las otras, y hacia ella nadó el viejo sapo llevando la cáscara de nuez en que Pulgarcita dormía aún. La niña se despertó temprano aquella mañana, y al ver dónde se encontraba rompió a llorar amargamente. No podía ver nada más que agua a los lados de la gran hoja verde, y sin que hubiera manera alguna de llegar a tierra. Mientras tanto, el viejo sapo estaba muy ocupado bajo el pantano, decorando la habitación con junquillos y otras flores silvestres, para ponerla bonita y digna de su nuera. Luego se echó a nadar junto con su feísimo hijo hacia la hoja donde antes había colocado a la pobre Pulgarcita. Deseaba llevarse la camita para colocarla en la cámara nupcial y que estuviera lista para cuando la joven la estrenara. Al llegar inclinó la cabeza en el agua y explicó: «Este es mi hijo, será tu marido, y ambos viviréis juntos y felices en el pantano junto al agua». «Croac, croac, croac», fue todo lo que pudo decir su hijo,
y ambos sapos tomaron la elegante camita y se alejaron nadando con ella, dejando a Pulgarcita enteramente sola sobre su hoja verde, sentada y llorando. La muchachita no podía soportar la idea de vivir en compañía del sapo viejo y con su feísimo hijo por marido. Los pececitos que nadaban a sus pies habían visto al sapo y oído lo que ella decía, y sacaban las cabecitas por sobre la superficie para contemplarla. En cuanto la vieron, advirtieron que la niña era muy bonita, y los apenó el pensar que tendría que irse a vivir con los horribles sapos. No, eso no debe ocurrir. Nunca, dijeron, y se reunieron en el agua en torno del tallo verde que sostenía la hoja que servía de apoyo a la muchachita, y royeron la planta a la altura de la raíz con sus dientes. La hoja flotó a la deriva, alejándose en la corriente y llevándose a Pulgarcita lejos, fuera del alcance de los dos sapos. Pulgarcita siguió así navegando, pasando a lo largo de muchas aldeas y ciudades. Los pájaros que la contemplaban al pasar cantaban «¡Qué hermosa criatura!». La hoja siguió bogando con ella, más y más lejos, hasta que tocó tierra en otro país. Una bonita mariposa blanca, que venía revoloteando alrededor de Pulgarcita, se posó por fin sobre la hoja. Aquello agradó a la muchacha, ahora que el sapo ya no podía alcanzarla, que las tierras por donde transitaba eran hermosas, y que el sol brillaba sobre las aguas como oro líquido. Se quitó el cinturón y ató un extremo al cuerpo de la mariposa y otro a la hoja, que se deslizó así mucho más veloz que antes. Llevando a su bordo a la niña, en eso estaban cuando pasó volando un gran abejorro, y en cuanto vio a Pulgarcita, la asió con sus patas y voló con ella hacia un árbol. La hoja verde siguió flotando en el arroyo, a remolque de la mariposa, pues el animalito estaba atado a ella y no podía soltarse. ¡Oh! Cómo se asustó la pequeña Pulgarcita al ver que el abejorro se la llevaba al árbol. Lo sintió más que nada por la bonita mariposa blanca atada a la hoja, que no podría liberarse y moriría de hambre. Pero al abejorro no le preocupó en absoluto el problema. Se sentó, con la joven a su lado, sobre una hoja del árbol. Le dio a comer un poco de miel de las flores y le dijo que era muy bonita, aunque de ninguna manera tanto como la hembra de un abejorro. Un rato después, todos los abejorros que vivían en el árbol se acercaron a visitarla. Se quedaron contemplando a la muchacha. Y luego las jóvenes hembras dieron vuelta a las antenas y dijeron: «Solo tiene 2 piernas. ¡Qué fea!». «Y no tiene antenas», comentó otra. «Y tiene la cintura muy delgada. Es como un ser humano». «Vaya si es fea», dijeron todas las hembras de abejorro, aunque Pulgarcita era muy bonita. El abejorro, que había huido con ella, creyó lo que decían los otros al afirmar que Pulgarcita era fea, y no quiso saber nada más con ella. Le dijo, pues, que podía irse a donde quisiera. Luego la bajó del árbol en sus alas y la colocó sobre una margarita, donde la niña se quedó llorando ante la idea de que era tan fea que ni los mismos abejorros se interesaban por hablar con ella, y era en realidad la más encantadora criatura que pueda imaginarse, tan tierna y delicada como el pétalo de una rosa. Durante todo el verano, la pobre Pulgarcita permaneció sola en la selva. Se tejió un lecho con hojas de césped y lo tendió bajo una ancha hoja para protegerse de la lluvia. Se alimentaba con la miel que sorbía de las flores y bebía por la mañana el rocío de las hojas. Así transcurrió el verano, y luego el otoño, y finalmente llegó el invierno, el largo y frío invierno. Los pájaros que habían cantado para ella tan amablemente volaron todos. Los árboles y las flores perdieron su frescura. La hoja de trébol bajo la cual vivía la niña estaba ahora arrugada y marchita, y casi no quedaba de ella más que un seco tallo amarillento. Experimentaba un frío terrible, pues sus ropas estaban llenas de desgarrones, y además ella era tan tenue y delicada que poco le faltaba para helarse. Para colmo empezó a nevar, y los copos cayeron sobre ella como si sobre uno de nosotros cayera la nieve a paladas, pues
nuestra estatura es la normal, y en cambio la de Pulgarcita no pasaba de 2 o 3 centímetros. Se envolvió en una hoja seca, pero ésta se rasgó por el medio, y no sirvió ya para retener el calor, de modo que la muchacha temblaba de frío. Cerca del bosque donde ella estaba viviendo existía un vasto campo de trigo, pero el cereal había sido cosechado ya tiempo atrás, y no quedaba sino el rastrojo seco a ras del suelo helado. Pero para Pulgarcita era como abrirse paso a través de un enorme bosque. Por último llegó a la casa de una vieja ratita de campo que tenía su pequeña guarida bajo los rastrojos. La rata vivía allí cómodamente, rodeada de agradable calor y con un buen granero lleno, una cocina y un comedor que eran cosa de ver. La pequeña Pulgarcita se detuvo en la puerta como una niña mendiga y suplicó le dieran un puñado de cebada, porque llevaba sin comer bocado casi 2 días. «¡Pobre niña!», exclamó la anciana rata de campo, que era ciertamente de buenos sentimientos. «Entra en mi habitación, al calor, y cena conmigo». Y le agradó tanto Pulgarcita que añadió: «Serás bienvenida si quieres quedarte conmigo todo el invierno, pero tendrás que asear mis habitaciones y contarme cuentos, pues me gusta sobremanera oírlos». Pulgarcita hizo todo lo que la rata de campo le había pedido, y se encontró muy cómoda en la casita. «No tardaremos en tener un visitante», dijo un día la rata. «Mi vecino suele venir a verme una vez por semana. Es más bondadoso aún que yo, tiene una casa amplia y viste una hermosa levita de terciopelo. Si lograras tenerlo por esposo te encontrarías muy bien provista. Pero es ciego, de modo que tendrás que contarle algunos de tus más bonitos cuentos». Pulgarcita no se sintió interesada en absoluto por la persona del vecino, pues este era un topo. «Es muy rico y muy instruido, y su casa es 20 veces más grande que la mía», insistió la ratita. El topo vino al fin, vestido con su levita de terciopelo negro. Era rico y culto, sin duda, pero apenas podía hablar del sol y de las flores, pues no los había visto jamás. Pulgarcita tuvo que cantarle algunas canciones de su repertorio, y el topo se enamoró de ella al oír aquella encantadora voz, pero no dijo nada todavía, pues era extremadamente cauteloso. No mucho tiempo antes, el topo había excavado bajo tierra una larga galería que comunicaba la vivienda de la rata de campo con la suya propia. La rata y Pulgarcita recibieron permiso de pasear por aquella galería cada vez que lo desearan. El topo les previno que no se asustaran por la vista de un pájaro muerto que yacía en el pasaje, en perfecto estado de conservación, con su pico y sus plumas, lo que indicaba que no debía de llevar sin vida más que algunos días. El topo sostuvo en la boca un trozo de madera fosforescente que brillaba como una brasa en la oscuridad, y avanzó delante de Pulgarcita y de la rata, guiándolas por el largo pasaje. Al llegar al sitio donde yacía el pájaro muerto, el topo empujó el techo con su ancha nariz. La tierra cedió y quedó abierto un gran boquete por el cual entró la luz del día. En el centro del piso estaba una golondrina inerte, con sus hermosas alas plegadas, y la cabeza y las patas escondidas bajo las plumas. Era visible que la pobre avecita había muerto de frío, cosa que entristeció mucho a Pulgarcita, pues la niña sentía gran afecto por los pájaros que habían cantado para ella tan hermosas melodías todo el verano. Pero el topo hizo a un lado el animalito con sus patas torcidas y dijo: «Ya no cantará más. Qué triste ha de ser el haber nacido pájaro. Me alegro de que ninguno de mis hijos vayan a ser nunca animales que no saben sino chillar pío, pío, y que siempre acaban muriéndose de hambre en el invierno». «Sí, todo eso es muy cierto, inteligente topo», exclamó la rata de campo. «¿De qué sirven tantos gorjeos si al llegar el invierno uno se hiela o se muere de hambre, y sin embargo los pájaros son de ascendencia ilustre? Tengo entendido». Pulgarcita no respondió, pero cuando los otros dos dieron vuelta la espalda, ella se inclinó sobre el pájaro, apartó las plumas que cubrían la cabecita
y le dio un beso en los cerrados párpados. «Quizás sea este el que me cantaba tan dulcemente durante el verano», dijo. «Cuánto me alegraba tu canto, preciosa avecilla». El topo volvió a cerrar el agujero por donde penetraba la luz del día y acompañó a casa a las dos damas. Aquella noche Pulgarcita, que no podía dormir, se levantó de la cama y entretejió una amplia y hermosa colcha de heno. Luego la llevó a donde estaba la golondrina muerta y la extendió sobre el cuerpo del ave, junto con unas flores de las que había en la habitación de la rata. La colcha era suave como de lana, y Pulgarcita la ajustó a cada lado del pájaro como si quisiera que éste pudiera tener algo de calor sobre la fría tierra. «Adiós, hermosa avecita», dijo. «Gracias por el delicioso canto con que me obsequiaste en el verano, cuando los árboles estaban verdes y el cálido sol brillaba sobre nosotros». Al decirlo apoyó la cabeza sobre el pecho del ave, e inmediatamente se sintió alarmada, porque le pareció que como si dentro del pequeño cadáver algo estuviera haciendo tum tum. Era el corazón de la golondrina, que no estaba muerta realmente, sino entumecida por el frío, y que con el calor había empezado a volver a la vida. Al llegar el otoño, las golondrinas vuelan hacia los países cálidos, pero si ocurre que alguna se retrasa y es alcanzada por el frío, se hiela y cae como muerta, y allí se queda hasta que la cubre la nieve. Pulgarcita temblaba de miedo, muy asustada, porque el ave era grande, mucho más grande que ella, que solo medía un par de centímetros, pero trató de hacer valor. Arropó mejor a la golondrina y luego trajo una hoja que le servía a ella misma de cobertor y la colocó sobre la cabeza del pájaro. A la noche siguiente se levantó de nuevo a escondidas y fue a ver a su protegida. La encontró con vida, pero extremadamente débil, tanto que solo pudo abrir los ojos un momento para mirar a Pulgarcita. «Gracias, hermosa niña», dijo la golondrina enferma. «He estado tan bien con el calor que me proporcionaste que pronto recobraré mis fuerzas y podré volar hacia las tierras donde calienta el sol». «¡Oh!», exclamó Pulgarcita. «Hace mucho frío afuera, con la nieve y la escarcha. Quédate en tu cama caliente, yo cuidaré de ti». Le llevó a la golondrina un poco de agua en el cáliz de una flor. El ave le contó que se había lastimado una de sus alas en una zarza, por lo cual no pudo volar con tanta presteza como sus compañeras, que ya estarían a gran distancia en el camino hacia los países cálidos. Por último había caído en tierra, luego de lo cual no recordaba nada más. Ignoraba cómo llegó al lugar donde la encontraron. El ave permaneció bajo tierra todo el invierno, y Pulgarcita la alimentó con cariño y cuidado, sin que el topo ni la rata de campo supieran nada, pues a ellos no les gustaban las golondrinas. No tardó en llegar la primavera y el sol empezó a caldear la tierra. Entonces la golondrina se despidió de Pulgarcita, y ésta abrió el agujero que el topo había practicado en el techo. El sol brilló sobre ambas con tal esplendor que la golondrina invitó a la niña a partir con ella, sentada en su lomo, y volar las dos juntas hacia los bosques verdes. Pero Tiny sabía que la rata de campo se entristecería mucho si su protegida la abandonaba de semejante manera, y respondió: «No, no es posible. Adiós, entonces. Adiós, bondadosa y hermosa doncellita». Y la golondrina emprendió vuelo en la luz del sol. Pulgarcita se quedó mirándola, mientras las lágrimas le brotaban de los ojos, porque la niña quería mucho a la golondrina. La niña se quedó muy triste. Ella no podía salir al calor y la luz del sol. El cereal sembrado en el campo que rodeaba la casa de la ratita había crecido tanto que constituía un espeso bosque para Pulgarcita, con su pequeña estatura de un par de centímetros. «Tienes que casarte, Pulgarcita», dijo un día la rata de campo. «Mi vecino ha pedido tu mano. Qué suerte para una niña pobre como tú. Ahora vamos a preparar tu ajuar de bodas. Tiene que ser de lana e hilo, no debe faltarte nada cuando seas la esposa del topo». Pulgarcita tuvo que hilar lino y lana,
y la rata de campo contrató 2 arañas para que tejieran día y noche. Todas las tardes el topo venía de visita y hablaba sin cesar del buen tiempo en que habría pasado ya el verano. Entonces fijaría la fecha de su boda con Pulgarcita. Pero ahora el calor del sol era tanto que abrasaba la tierra y la ponía dura como una roca. Sí, se casarían cuando acabara el verano, pero eso a Pulgarcita no le agradaba, pues no abrigaba simpatía ninguna por el cansador topo. Todas las mañanas al salir el sol y todas las tardes a la hora del crepúsculo, se deslizaba fuera, a la puerta, y cuando el viento apartaba las hojas en el campo sembrado, ella contemplaba el cielo azul y pensaba en lo hermoso que era aquello, y en cuánto le agradaría ver de nuevo a su querida golondrina. Pero ésta no volvió. Para aquel entonces ya se habría internado a gran distancia en los hermosos bosques verdes. Cuando llegó el otoño, Pulgarcita tenía ya su ajuar listo. El topo le dijo: «Dentro de 4 semanas tendrá lugar la boda». Pulgarcita lloró y dijo que nunca se casaría con el desagradable topo. «¡Tonterías!», exclamó la rata de campo. «No seas porfiada. Oh, te morderé. Es un topo muy buen mozo. Ni la reina usa terciopelos y pieles más hermosos. Su cocina y sus graneros están llenos de provisiones. Debieras estar agradecida por tan buena suerte». De modo, pues, que se fijó el día de la boda en que el topo se llevaría a Pulgarcita a vivir con él a las profundidades de la tierra, donde nunca volvería a ver más el cálido sol que a él no le agradaba. La pobre niña se sentía muy desdichada ante la idea de decir adiós al hermoso sol, y como la rata de campo le había dado permiso para salir a la superficie, así lo hizo una vez más para despedirse del astro. «Adiós, brillante sol», exclamó, extendiendo hacia él los brazos, y se adelantó algunos pasos alejándose de la casa. El cereal ya había sido cosechado, y solo quedaba en los campos el rastrojo seco. «Adiós, adiós», repetía, abrazando a una florecilla roja que estaba a su lado. «Despide por mí a la pequeña golondrina, si es que vuelves a verla». «Pío, pío», sonó una voz, de pronto, a sus espaldas. Pulgarcita se volvió y levantó la cabeza. Allí estaba la golondrina, volando cerca de ella. Se quedó encantada al encontrar a Pulgarcita. Esta le expresó cuánto disgusto experimentaba al tener que casarse con el feo topo, para vivir siempre bajo la tierra y no volver a ver nunca más el esplendente sol, y al decirlo lloraba. «El invierno está ya acercándose», respondió la golondrina, «y yo tendré que volar a los países cálidos. ¿Quieres venir conmigo? Puedes sentarte sobre mi lomo y asegurarte allí con tu cinturón, y volaremos lejos del feo topo y de sus lóbregas habitaciones, lejos por sobre las montañas, a los países cálidos, donde el sol brilla con más fuerza que aquí, donde siempre es verano y las flores son más hermosas. Vuela conmigo, Pulgarcita. Tú me salvaste la vida cuando yo estaba helada en aquel corredor horrible y oscuro». «Sí, me iré contigo», repuso Pulgarcita. Se sentó a lomos del pájaro, con los pies sobre las alas extendidas, y se ató con su cinturón a una de las plumas más fuertes. La golondrina se alzó por los aires y voló sobre la selva y sobre el mar, mucho más arriba que las más altas montañas cubiertas de nieves eternas. Pulgarcita hubiera muerto helada en el frío aire de las alturas, de no guarecerse bajo las plumas del ave, dejando solo al descubierto su cabecita para poder admirar las hermosas comarcas por sobre las cuales pasaban. Por fin llegaron a los países cálidos, donde el sol brilla con más fuerza y el cielo parece mucho más alto. Aquí y allí, en los cercos, a los lados del camino, crecían vides con racimos negros, blancos y verdes. De los árboles, en el bosque, pendían limones y naranjas, y el ambiente llevaba fragancia de mirtos y azahares. Por los senderos del campo correteaban hermosos niños, jugando con grandes y alegres mariposas, y a medida que la golondrina volaba más y más, cada lugar parecía más amable aún.
Por último, se detuvieron junto a un lago azul, a cuya orilla, a la sombra de un bosquecillo de árboles de un verde muy intenso, se erguía un palacio de deslumbrante mármol blanco, reliquia de tiempos pretéritos. Alrededor de sus elevadas columnas se apiñaban las vides, y en las cornisas se veían muchos nidos de golondrinas, uno de los cuales era precisamente el hogar de la que había transportado a Pulgarcita. «Esta es mi casa», dijo la golondrina, «pero no es aquí donde te convendría vivir. No estarías cómoda. Será mejor que te elijas una de esas bonitas flores, y yo te depositaré sobre ella. Allí tendrás todo lo que puedas desear para ser feliz». «Será maravilloso», exclamó ella, aplaudiendo de alegría. Sobre el suelo había una gran columna de mármol que al caer se había partido en 3 pedazos, entre los cuales crecían las flores blancas más grandes y hermosas. La golondrina descendió con Pulgarcita sobre uno de los anchos pétalos. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver en el centro de la flor un tenue hombrecito, tan blanco y transparente como si estuviera hecho de cristal? Tenía sobre la cabeza una corona de oro y en los hombros delicadísimas telas, y su tamaño no era mucho mayor que el de Pulgarcita. Era uno de los silfos, o espíritus de las flores, precisamente el rey de todos ellos. «¡Qué hermoso es!», susurró Pulgarcita al oído de la golondrina. El pequeño príncipe temió al principio la presencia del pájaro, que era como un gigante al lado de una criatura tan delicada como él. Pero al ver a Pulgarcita quedó encantado, y se dijo que era la más hermosa doncella que hubiera visto nunca. Entonces se quitó de la cabeza la corona de oro y la colocó sobre la de la niña. Le preguntó su nombre, y también si quería ser su esposa y reinar con él sobre las flores. Ciertamente, aquel era un esposo muy diferente del hijo del sapo, o del topo con su levita de piel y terciopelo. De modo que Pulgarcita dijo: «Sí al apuesto, príncipe». Entonces todas las flores se abrieron y de cada una de ellas salió un minúsculo caballero o una damisela pequeñita, tan bonitos todos que era una delicia mirarlos. Cada uno ofreció a Pulgarcita un regalo, pero el mejor fue un par de hermosas alas que habían pertenecido a una gran mosca blanca. Se las prendieron a Pulgarcita en los hombros, de manera que pudiese ella también volar de flor en flor. Luego hubo una fiesta y a la pequeña golondrina le pidieron que cantara un himno de bodas, a lo cual accedió ella lo mejor que pudo. Pero su corazón estaba triste, pues quería mucho a Pulgarcita y hubiera deseado no separarse nunca de ella. «Ya no te llamarás más Pulgarcita», dijo el silfo. «No me gusta ese nombre. Tú eres demasiado linda para llamarte así. En adelante tu nombre será Maya». «Adiós, adiós», dijo la golondrina, con el corazón apenado, y partió de los países cálidos para volver a Dinamarca. Allí tenía otro nido, en la ventana de una casa en la que habitaba el narrador de historias. La golondrina cantó: «Pío, pío», y de esa canción surgió el presente relato.